Buenas noches. Bueno, doy gracias a Dios por la presencia virtual de cada uno de ustedes, ustedes allá y yo acá. Estamos juntos en espíritu, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra esta noche y pedimos que los guíes, que nos dirijas, que podamos honrarte y glorificarte, que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo tenga libertad para abrir nuestras mentes y que podamos entender y aplicar la palabra de Dios en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando sobre el día sábado en el plan de Dios para el hombre. El día sábado el día sábado en el plan de Dios para el hombre. Vamos a ver qué es lo que enseña la palabra del Señor. Bueno, y quiero confesarles un pecado. Cuando estaba preparando este estudio, encontré un comentario bastante extenso donde decía que no hay ninguna razón, no hay ninguna base bíblica para afirmar de que los cristianos se reunían en domingo, sino que siempre ellos continuaron reuniéndose en sábado. Es lo que decía este comentario. Decía, qué raro, porque sí hay bastantes pruebas de que ellos se reunían el primer día de la semana. Y yo evito usar la palabra domingo, porque se nos critica en cuanto a eso. Entonces yo prefiero decir el primer día de la semana. Pero comienzo a examinar el comentario que estaba estudiando y me di cuenta de que era un comentario adventista. Entonces, por eso es que estaba, por supuesto, diciendo lo que estaban diciendo. Muy bien, entonces yo esta noche, quiero compartir con ustedes cuál es el plan de Dios, el día sábado en el plan de Dios para el hombre. Vamos primeramente a ver que fue separado en la creación como día de reposo. Entonces, en la creación, en Génesis capítulo 2, los versículos del 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, lo primero que quiero que veamos esta noche es que el día sábado fue separado, fue consagrado, fue bendecido por Dios como día de reposo en la creación. Ahora, este día de reposo en la creación no era un día regulado. No era un día que si caminaban cierta distancia o que si hacían alguna obra, es castigado. No, ese primer día sábado que fue instituido en la creación no era un día regulado. El día regulado llegó a ser bajo la ley. Ahora, fue incluido en la ley como día regulado. Entonces, fue uno de los 10 mandamientos. Era la señal de la ley. Vamos entonces a ver algunos pasajes acá, porque quiero que veamos que hay dos clases de sábado en el Antiguo Testamento. Está el sábado de séptimo día. Encontramos en Éxodo capítulo 31, comenzando con el versículo 12. Estamos hablando de sábado de séptimo día. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, el día sábado de séptimo día, que fue instituido y fue incluido en la ley, llegó a ser la señal de la ley, la señal del pacto, del pacto mosaico. Dice en el versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Así que guardaréis, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo.
señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos entonces que el sábado del séptimo día es la señal del pacto mosaico, la señal que Dios hizo con Moisés sobre la ley. Vamos ahora a Éxodo capítulo 34, versículo 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Luego el capítulo 35, versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Ahora, no solamente había sábado del séptimo día, sino que también habían días de santa convocación que se guardaban por fecha. O sea, podían caer en cualquier día de la semana, estos días de santa convocación. Y se llama sábado, y especialmente en la versión Reina Valera de 1960, cada vez que aparece la palabra sábado o aparece día de reposo, entonces ahí abajo dice, esto equivale a sábado. Y no es cierto, no siempre equivale al sábado del séptimo día. En Levítico capítulo 23 se mencionan 7. El primero es en la Pascua. Vemos aquí el Levítico capítulo 23, los versículos del 4 al 8. La Pascua se celebraba 14 Nisan, ¿recuerdan? Y entonces al día siguiente era cuando comenzaban los panes sin levadura, 15 Nisan, y 8 días después. 7 días se celebraba y al octavo día entonces se volvía a celebrar. Habían 2 fiestas durante el año, los panes sin levadura, y otro que vamos a ver en un momento, que es el de los tabernáculos. Entonces se comenzaba con Santa Convocación y se terminaba también con Santa Convocación. Dice entonces en Levítico 23:4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ahora recuerden que Dios cambió el mes séptimo, el mes Tirri, Dios lo cambió para el mes primero. Entonces Tirri quedó en séptimo y Nisan o Abib quedó en primero. Entonces ahora él está diciendo en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, o sea, el día siguiente de la Pascua de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces vemos aquí primeramente la celebración de la Pascua. Vamos ahora a la siguiente celebración, que es lo que se llama la celebración de la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y vamos a Levítico capítulo 23 y el versículo 15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el día de reposo 15 Nisan, a partir del 16 de Nisan, entonces contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, porque también recordemos que esta es la celebración de la fiesta de los primeros frutos, también corresponde en esa misma época de los panes sin levadura. Entonces aquí está explicando, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el 16 Abib, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán para la celebración de la fiesta de las semanas o la celebración de Pentecostés. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura, como primicias para Jehová. Es interesante que la ofrenda mecida era de flor de harina y era con levadura la que se celebraba en la fiesta de las semanas o Pentecostés.
Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Esto es la celebración de la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. La ofrenda mecida es que él tomaba la ofrenda y la mecía delante de Jehová. En otras palabras, en el lugar santo, delante del velo, él la presentaba delante del Señor, delante de Jehová, porque Jehová estaba en el lugar santísimo. Con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Entonces, esto era ofrenda mecida delante de Jehová, y luego era el sacerdote el que comía estos panes. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Entonces, el comienzo, el día de la fiesta de las primicias, a los 50 días, en otras palabras, de la Pascua, entonces era Pentecostés, y era un día de santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra. Entonces, aquí, juntamente con la celebración de Pentecostés, se está celebrando otra fiesta también de agradecimiento al Señor, que es dándole gracias a Dios por la cosecha de la cebada. Entonces, cuando segaréis la mies o la cebada de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, hablando del trigo. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, aquí está hablando de la fiesta de las semanas. Y la fiesta de los panes sin levadura eran 2 días de santa convocatoria o santa convocación que caían por fechas. Luego también Pentecostés, que caía también por fechas. Vamos ahora a la fiesta de las trompetas, que cae en primero Tirri. Ahora, Tirri ahora es el 7º mes, pero antes era el año nuevo. Ahora, en este 7º mes hay varias celebraciones. Así que el comienzo de el mes Tirri, entonces, es la fiesta de las trompetas, o sea, el shofar va a sonar por toda la tierra. Es la fiesta de las trompetas, está anunciando el comienzo del mes de Tirri. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al sonar de las trompetas o del shofar, y una santa convocación. Entonces, el comienzo del mes había una santa convocación, o sea, un sábado que caía por fechas, caía primero Tirri. Seguimos leyendo. Ningún trabajo, me brinqué el versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, ya lo había leído. En el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Versículo 25. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces encontramos aquí la fiesta de las trompetas, que se celebraba primero Tirri. Vamos ahora a otra fiesta, otra celebración, no es una fiesta, es otra celebración, que es el Yom Kippur. Es en el día 10 de Tirri. El día 10 de Tirri es el día de expiación. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación, o sea, en hebreo Yom Kippur. Tendréis santa convocación, o sea, es un sábado que cae por fechas, el 10 del mes. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, durante la celebración del Yom Kippur, recuerden que el sumo sacerdote vestía blanco y entraba al lugar santísimo. Era el único día
de que él entraba al lugar santísimo. Ningún trabajo haréis. Perdón, arriba, donde dice Levítico 23:36. Hay un error ahí. Eso es Levítico 23:26. Donde empieza 23, perdón. Donde empieza aquí esta lectura. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, en el Yom Kippur es el día del año en que aparece santo o sin pecado, típicamente hablando, la nación de Israel. Y el sumo sacerdote vestía blanco, y es el día que él entraba al lugar santísimo con la sangre y la aplicaba al propiciatorio. Seguimos leyendo Levítico 23:29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, o sea, el 10 Tirri, el Yom Kippur, el día de expiación, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. El día de expiación, el Yom Kippur, día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Recuerden que la forma de celebrar el día era de la tarde del día anterior a la tarde del día siguiente. Entonces él dice que desde la tarde del 9 hasta la tarde del 10 guardaréis vuestro reposo, y debían afligir sus almas en arrepentimiento delante del Señor. Vamos ahora a la siguiente celebración, que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos lo encontramos aquí en Levítico capítulo 23, y comenzando con el versículo 33, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces esta es la segunda celebración, que empieza y termina con una santa convocación. Empieza con sábado y termina con sábado. Ahora, la fiesta de los tabernáculos era celebrando el cuidado de Jehová durante los 40 años en que ellos anduvieron en el desierto y vivían en tiendas. Y la forma que la celebran, y todavía la siguen celebrando los judíos, es que ellos hacen unas enramadas. A veces lo hacen en el patio de la casa, a veces lo hacen en la calle de frente de la casa. Y durante esa semana, entonces ellos viven en tabernáculos o viven en enramadas o en tiendas para recordar esto. Entonces, el 15 de Tirri comenzaba con santa convocatoria, santa convocación, era un día sábado. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, coincidía la fiesta de los tabernáculos también con otra celebración de agradecimiento a Dios por el fruto de la tierra. Dice el versículo 39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. Está hablando aquí de las uvas, y está hablando aquí de otros los frutos de árbol que se recogían, y también la fiesta de todo lo que se ha recogido y todo lo que se ha cosechado durante el año. Entonces se celebraba también el 15 Tirri, se celebraba en conmemoración juntamente con la fiesta de los tabernáculos. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días, que correspondía también con la fiesta de los tabernáculos. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Ahora quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento para que podamos ver de que esto fue cumplido por Jesucristo. O sea, la ley fue cumplida por Jesucristo, el sábado fue cumplido por Jesucristo,
Vamos a Lucas capítulo 16 y el versículo 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Quiere decir que la ley y los profetas eran hasta Juan. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, él asumió la ley y los profetas. Él vivió la ley y los profetas y él lo clavó en la cruz del Calvario. Quiero que tomemos nota ahora. En Hebreos capítulo 6 y versículo 19, donde dice, la cual tenemos, está hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, o sea, llega hasta el lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo asumió en su bautismo, él asumió el ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el orden levítico de sacerdocio llegó hasta Juan. Y entonces ya ahora comienza un nuevo orden y fue cumplido por Jesucristo, donde él asume el papel de sumo sacerdote. Recuerde que el sumo sacerdote era representante legal del estado espiritual de la nación de Israel y por lo tanto ellos entonces podían ver en él el Yom Kippur, el día de expiación, podían ver en blanco, pero durante todo el resto de la semana él andaba con vestiduras de colores y andaba con las campanas y alternando con las granadas, llamando la atención al precio del pecado. Y el día Yom Kippur, entonces vestía blanco y él entraba. Ahora Jesús entró por nosotros como precursor al lugar santísimo, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Él subió al cielo ese día, subió a su Padre, aplicó su sangre en el propiciatorio del cielo, el original. El que hizo Moisés era una copia. Y era para sangre animal. El original en el cielo era para la sangre de Jesucristo. Entonces Jesús entró por nosotros al lugar santísimo del cielo, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces fue cumplido por Jesucristo. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2, comenzando con el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, aquí está Pablo escribiéndole a los colosenses. Cuando él dice nosotros, está hablando de los judíos, primera persona plural. Recuerden que los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Los judíos estuvieron bajo la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, los judíos, dice Pablo, que nos era contraria a los judíos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto significa en vista de lo anterior. Nadie os juzgue, ahora es segunda persona plural. Está hablándole a los gentiles, está hablándole a los colosenses. Por tanto, en vista de lo anterior, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, porque Jesucristo lo cumplió. Dice ahora el versículo 17 de Colosenses capítulo 2, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, o sea, el cuerpo que arroja la sombra, es el cuerpo de Cristo. Así que vemos que nadie nos debe juzgar por esto. Ahora vamos a Mateo 28 para ver la resurrección de nuestro Señor, que quiero hacer notar que fue después del día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue crucificado en la Pascua. O sea, él era el Cordero de Dios. Y él cumplió, entonces, al día siguiente era Santa Convocación, Santa Convocatoria, y era un día sábado que cayó jueves, la semana de la crucifixión. Y Jesucristo cumplió la ley, terminó de cumplir la ley,
guardando el sábado en la tumba. Y por eso estoy citando aquí Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y traían consigo las especias que habían preparado el viernes para ungir al Señor. Guardaron el sábado el séptimo día y ahora entonces vienen a ungir el cuerpo del Señor. Y dice el versículo 6, aquí está el ángel hablando, y les dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, Jesucristo cumplió la ley. Él vivió la ley, él cumplió la ley y terminó cumpliendo la ley el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Ahora quiero que veamos que los apóstoles buscaban a los judíos el sábado. Vamos a algunos ejemplos que encontramos acá. Vamos a Hechos capítulo 3 y el versículo 14, porque quiero que tomen nota de que los apóstoles buscaban a los judíos en día sábado. Y esto ha servido entonces de base para que algunos enseñen de que ellos seguían practicando y guardando el sábado. Pero no, ellos el sábado lo que hacían era que buscaban a los judíos porque ese es el día en que ellos estaban ahí. O sea, si iban otro día que no fuera sábado, no los iban a encontrar. Por eso dice aquí en Hechos 3:14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vamos ahora al versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río porque en Tesalónica no había sinagoga, sino que se reunían junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido en día de reposo, el sábado. ¿Por qué? Porque era el día que se reunían. Vamos ahora a Hechos 17:2, donde dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Por qué? Porque era el día que ellos se congregaban. El día de reposo era cuando estaban en la sinagoga, y él entonces iba a buscarlos porque Pablo siempre buscaba primero a los judíos, después iba a los gentiles, pero él primeramente iba a los judíos. Vamos al capítulo 18, versículo 4, donde dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, porque también los gentiles llegaban, ahí no podían entrar a la sinagoga, pero de afuera entonces él les enseñaba, tanto dentro como fuera les enseñaba en los días de reposo, porque eran los días en que ellos se congregaban, eran los días en que podía verlos. Pero, ¿qué pasaba en cuanto a los cristianos? Vamos ahora a ver de que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Y vamos a ver algunos ejemplos acá. Primeramente vamos a ver en Juan 20:19, el día de la resurrección de Jesús. Ese mismo día que él resucitó, tomen nota, aquí dice, Juan está escribiendo, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Ahora, la confusión es que Juan dice, llegó la noche de aquel mismo día. Entonces está hablando del atardecer. Todavía no ha pasado, no ha dejado de ser el primer día de la semana cuando Jesús llegó. Estaban ellos congregados, estaban con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Entonces vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ahora, yo no estoy mintiéndoles de que ellos estaban ya comenzando a reunirse el primer día de la semana en celebración de la resurrección de Jesús. No, estaría mintiendo si dijera eso. Este primer día de la semana están reunidos por miedo a los judíos. Entonces, ellos están ahí reunidos, pero reunidos en el primer día de la semana, entonces Jesús se les apareció y eso quedó de patrón. Y vemos entonces en varios ejemplos a través de las escrituras donde ellos se congregaban el primer día de la semana. Buscaban a los judíos el sábado y el primer día de la semana. Yo prefiero usar el término primer día de la semana en vez de decir domingo, porque los que nos quieren contrariar entonces nos atacan en cuanto a eso. Especialmente en inglés, porque el domingo es el día del sol. Entonces, por eso yo lo que digo siempre es el primer día de la semana, porque esa es la expresión que se usa en el Nuevo Testamento, primer día de la semana. Vamos ahora a Hechos capítulo 20.
y el versículo 7. Vemos aquí otro ejemplo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahora, ellos estaban reunidos para su culto normal. Dice aquí que era para partir el pan. En otras palabras, era para celebrar la cena del Señor. Era su día normal de reunión, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Recuerdan que esta es la ocasión cuando desde el tercer piso el muchacho se durmió en la ventana y entonces lo juntaron y Pablo entonces con el poder de Dios lo resucitó y luego subió y siguió hablando hasta el amanecer. Un sermón un poco largo. La gente a veces se queja de los sermones largos hoy. Pues hubieran escuchado a Pablo. Pablo primeramente se extendió, alargó el discurso hasta la medianoche. El muchacho se cayó de la ventana. Entonces Pablo resucitó y siguió hablando hasta el amanecer de ese día. Así que un sermón bastante largo. Vamos a otro ejemplo. Vamos a 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 2. Aquí la situación es cuando estaban recogiendo una ofrenda para los santos de Judea. Pero quiero que vean aquí donde dice, Pablo está dando instrucciones en cuanto a la ofrenda que debían recoger cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, primero dice cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque era el día que se reunían, era el día que se congregaban. Luego dice cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Hay personas que dicen, bueno, entonces aquí no está hablando de reunirse porque está diciendo que debían guardarlo. Sí, pero ¿quién debía guardarlo? Si seguimos leyendo, dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si ellos lo hubieran guardado en sus casas, hubiera sucedido lo que Pablo quería evitar. Pablo quería llegar rápido de paso porque va para Judea, no quiere detenerse, entonces no quiere ir de casa en casa. ¿Qué es lo que está hablando? Que el tesorero de la iglesia es el que lo va a guardar. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, lo eche en el platillo de la ofrenda, según haya prosperado, o es un porcentaje, en otras palabras. ¿Guardándolo quién? El tesorero de la iglesia, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Como podemos ver entonces, los cristianos se reunían el primer día de la semana. Era su día de reunión, era el día en que ellos se congregaban. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2, porque quiero que noten de que ya este pasaje ya lo citamos, pero quiero mencionarlo aquí por aparte, de que Pablo enseñó que nadie nos debe juzgar por no guardar el sábado. Dice en Colosenses 2, 16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, está hablando de la ley. Habían personas que se estaban metiendo en Colosas, se estaban metiendo en Galacia, se estaban metiendo en Corinto y en otras partes, tratando de enseñar que los gentiles tenían que judaizarse. Y entonces es sobre esto que está explicando y que está diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, o sea, el cuerpo que arroja la sombra, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces está enseñando aquí vehementemente que hoy nadie nos debe juzgar. O sea, si él coge el día de reposo, su día de reposo lo coge el sábado, está bien. Pero si lo coge otro día, entonces nadie nos debe juzgar en cuanto a eso. Quiero que notemos, vamos a regresar ahora a Génesis capítulo 2 para que veamos el principio. En Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, él santificó un día por semana. En el Antiguo Testamento fue el sábado, el séptimo día, que lo santificó. Pero hay un principio que está involucrado aquí. En Éxodo 23:12 dice 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. Nosotros ahora entonces debemos aplicar 6 días trabajarás y debemos guardar un día
de reposo, no regulado, no legislado, no que si no lo guardamos vamos a ser apedreados, no, pero como principio. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro cuerpo lo necesita, porque los animales lo necesitan. Y entonces debemos guardarlo, dice, debemos no guardarlo, sino coger un día de la semana para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahora, yo lo que creo, y esto es lo que yo enseño, que se debe coger 12 horas por semana para descansar. Es lo que yo enseño, porque el principio es 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Entonces, hay un principio que está involucrado acá. Y el principio es que nosotros debemos descansar. Es importante que nosotros debemos descansar. Vemos aquí el día sábado en el plan de Dios. Ahora quiero que le voy a decir lo que yo hago. Yo cojo unas horas acá y unas horas acá. Hace años, y David se acordará de esto, y otros de mi familia se acordarán de que el jueves yo lo separaba. Pero llegó el tiempo que no pude seguir separando el jueves para descansar. Entonces lo pasé al lunes, pero el lunes tampoco podía cogerlo totalmente para descansar. Ya se metían clases de seminario y algunas otras cosas. Entonces lo que estoy haciendo ahora, y yo les sugiero que hagan algo así, es coger algunos días, algunas horas durante la semana y que sumen 12 horas, es lo que yo recomiendo. O sea, que coja un día, 8 horas a 12 horas para reposar durante la semana. Termino con esto. El día sábado en el plan de Dios para el hombre es de que bajo la ley era guardado, era respetado. Había inclusive fiestas que se celebraban. Ahora nosotros bajo la gracia debemos reposar también y debemos recordar de que Dios reposó un día. ¿Qué debemos hacer ahora? El primer día de la semana no es un día de reposo. En eso muchas personas se equivocan. El primer día de la semana no es un día de reposo. Mucha gente dice, ay, es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que descansar. No, lo siento. Levántese y venga a la iglesia, porque el primer día de la semana es un día de trabajo. Comienza la semana de trabajo. Es un día de trabajo. Pero es un día de trabajo dedicado al Señor. Es las primicias. Es el primer día de semana. Y debemos dedicárselo al Señor. Primeramente, yendo a la iglesia. Segundo, haciendo obras de bien para el Señor. No estoy de acuerdo que se celebren fiestas, pero sí que hayan reuniones de compañerismo, que haya evangelismo, que salgan a evangelizar, que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, si una viuda necesita que le arreglen el techo, o algo así, entonces yo no veo problema personalmente en que se haga en un primer día de la semana para hacer el bien para otras personas, pero sin faltar a las cosas espirituales, sin faltar al compañerismo, la comunión con los hermanos. Así que espero que esto nos haya ayudado, que podamos entender mejor cómo celebrar el Día del Señor y cómo llevar a cabo el tiempo que Dios nos ha dado. Ahora, si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, este es un buen momento para que tome esa decisión. Y si usted ya es creyente, entonces tome la decisión de buscar la palabra de Dios, respetar lo que dice la palabra del Señor, usar su tiempo, 7 días a la semana, para la honra y gloria del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y a aplicarla, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.